Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, encontré la afeitadora eléctrica ayer en un cajón, así que decidí usarla. Para aquellos que se pregunten dónde fue la barba. Cuando uno está aburrido y encuentra una afeitadora eléctrica, esto es lo que pasa. Muchísimas gracias por estar allá en este estudio de Proyectando las inseguridades, escondiendo las inseguridades. Es un estudio que vamos a usar referencias bíblicas para poner el tema en la plataforma, y la segunda parte del estudio, usando esos principios que se encuentran detrás de ciertas historias bíblicas, vamos a ir mostrando cómo nosotros, por muy variados que somos en este mundo, 8.000 millones de personas, todos tenemos algo que ocultar, y hay un motivo principal por el cual lo ocultamos, ¿de acuerdo? Que es precisamente nuestras inseguridades. Os animo a si ponéis la cámara, que sepáis que vais a estar en YouTube. Así que os animo, por supuesto, no tengáis miedo a ello, pero que al mismo tiempo pues tengáis conciencia de ello, de que vais a estar en YouTube. Entonces no metáis el dedo en la nariz y esas cosas, ¿ok? O esas cosas obvias. Muy bien. Muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a comenzar con una cortita oración y comenzamos con este tema, proyectando las inseguridades y escondiendo las inseguridades. Gracias por la oportunidad que nos das a día de hoy de juntarnos como amigos para estudiar, para aprender, para crecer en tu amor. Gracias por la oportunidad que nos das usando historias no solo de la Biblia, sino del día a día. ¿Cómo podemos nosotros descansar más en ese amor? Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Este estudio de hoy está unido a una serie en audio que tenemos en el canal titulada Jarrones Rotos. Son presentaciones en audio de apenas 30 minutos, en el cual precisamente hablamos más profundamente de la raíz de la dificultad humana, esa raíz de los problemas humanos, de convivencia, de interrelación personal, etc. El programa o la serie se llama Jarrones Rotos y os la recomiendo en audio. Pondremos el enlace aquí abajo en audio para escucharlo. Es una serie que contiene ejercicios también, así que os recomiendo esa serie. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar la primera parte del estudio. Si tenéis vuestras Biblias al lado, lo podéis leer conmigo. Si no, yo lo voy a ir leyendo. De la Biblia que tengo aquí al lado, que es la Reina Valera del 60, la edición de 1960. Puedes usar cualquiera que tengas. ¿Okay? De hecho, además, animo a la gente a que lea diferentes Biblias, a que lea diferentes versiones y aprender más, porque cada versión te extrae un poquitito más del versículo, etc. Voy a mostraros una cosita en el libro de Génesis. El libro de Génesis capítulo 3 es cuando describe el pecado de Adán y Eva. El pecado de Adán y Eva. Y cuando vamos al versículo 8 del capítulo 3, dice lo siguiente: después de que habían comido la fruta, etcétera, 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 la historia nos la es narrada de esta manera. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? A lo que el hombre responde: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es la típica imagen
Y me viene a la mente cuando estábamos en la casa de una de mis tías y recuerdo que mi hermano estaba jugando en el pasillo con una pelota y le da con la pelota a un tiesto y el tiesto cae. Salen todas las tías de la cocina, que estaban todas hablando, salen todas las tías de la cocina para ver qué ha pasado. Y con lo más natural del mundo, mi hermano pequeño me hace así, ¡ping! Me apunta a mí, calladito, ¡ping! Fue él. Tenía que proteger algo, se tenía que proteger a él. Él estaba mintiendo, sí, pero ¿por qué estaba mintiendo? Estaba protegiendo. ¿Protegiendo de qué? Protegiendo del castigo, sí, protegiendo del castigo, protegiendo del hecho de que fue torpe como para tirar el jarrón. O sea, si solo miramos a la mentira, no estamos viendo cuál es el motor principal que mueve esa mentira. O sea, por qué una persona miente en ese caso? ¿Por qué está mintiendo? ¿Qué está escondiendo? Que fue un torpe, qué va a pensar la gente de mí, qué va a pensar mi jefe de mí, qué va a pensar mi esposa de mí, qué va a pensar mis hijos de mí, etcétera. O sea, hay algo que motiva una mentira, hay algo que motiva una acusación hacia otra persona para que la atención o el foco de juicio no caiga sobre mí. En este caso, el, 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 el hombre aquí descrito se esconde para que nadie vea su desnudez. ¿Alguna vez te has preguntado por qué todos nosotros estamos aquí vestidos? ¿Cuál es el principio de que todos nosotros estamos vestidos? Una de las veces que mi hermano me vino a visitar aquí a Australia, recorrió con una furgoneta alrededor de Australia y llegó a una zona llamada Broome, un lugar hermosísimo en Western Australia. Y dice que iba caminando por la playa, se quitó las gafas de sol, se las volvió a poner, porque venía como 200 personas caminando hacia donde él, pero todas estaban desnudas. Sin darse cuenta, había transitado a la zona nudista de la playa. Él era el único vestido, el único turista vestido. Y claro, ¿sabes quién estaba más incómodo en ese momento? Él. Qué curioso, ¿no? El vestido era el que estaba incómodo, entre 200 personas desnudas que estaban caminando tranquilamente. Sin embargo, aquí está Adán escondiendo su desnudez, escondiendo sus vergüenzas, escondiendo su acción, porque es su acción la que ha causado esto y esto y esto y esto y esto. Y yo te dije que no lo hicieras y lo has hecho. Entonces él está escondiendo. Cuando él acusa a su esposa, se está escondiendo detrás de la acusación. Está el hecho de que, bueno, yo no soy tan mal chico, no soy tan mal chico. Ella es la que me hizo hacer estas cosas. Sigue amándome a mí, porque ella es la que hizo esas cosas. No dejes de amarme a mí por lo que he hecho. Deja de amar a ella. Si seguimos en el capítulo 4, fijaros cómo comienza el capítulo 4. Adán y Eva están convencidos de que el primer hijo que va a nacer va a ser el Mesías, el ungido, el que les va a devolver al Edén. Y digo el primer hijo porque no sabemos cuántas hijas tuvieron antes. Sabemos cuándo fue el primer hijo que llegó. Luego nos dice que tuvieron que tuvieron hijas y que tuvieron otros hijos, etc. No sabemos si todas las hijas llegaron después o que no hay mención de hijas porque son irrelevantes. Aquí lo que nos interesa en la historia, en la narrativa, es el varón. ¿Okay? Y dice, conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esa exclamación de Eva, en la cual Caín va a ser el que nos va a devolver a nosotros al Edén. Caín el primogénito, el hijo mayor, el que la atención y las exigencias están ahí. No solo más atención, porque es una atención no compartida, sino también las exigencias como primogénito. Fijaros cómo Abel es nombrado. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Fijaros que Abel es nombrado como el hermano de Caín. O sea, es como tener
yo me imagino cómo conocerán al hermano menor de Rafa Nadal. Ah, ¿ese quién es? Ese es el hermano menor de Rafa Nadal. ¿Cómo se llama? Ni idea. No tengo idea de cómo se llama, pero es el hermano menor de Rafa Nadal. O sea, eres el hermano de. Abel es el hermano de. Es el pequeño y es el hermano de. Las expectativas, la atención, el cuidado, el mimo, el centro de la atención es en aquel que nos va a regresar al Edén, que es Caín. Y el otro es el que huele a caca. ¿Por qué digo el que huele a caca? Yo vivo en una granja, es una granja ganadera, los dueños de esta granja tienen ganado y yo te digo, tú trabajas 8 horas con las vacas y al final del día necesitas ducha y esa ropa necesita lavadora. Porque cuando trabajas con animales no es lo mismo que cuando trabajas la tierra, no hueles igual. Cuando trabajas con animales hueles a caca, porque ellos sí que no tienen ningún problema de evacuar delante tuyo, no tienen ningún problema. Entonces, Abel es el hermano de Caín. Así es conocido. Ahí va, el hermano de Caín. Es el secundario, es el que... Pero de repente, resulta que ante los ojos de Dios, no importa que seas el secundario, Dios aún todavía te ama. Y siempre se ha puesto el hecho de que es el tipo de sacrificio el que trae Caín, comparado con el tipo de sacrificio que trae Abel, lo que marca la diferencia. Y nunca lo hemos considerado desde el punto de vista de que Jesús nos dice, si tú tienes algo contra tu hermano y vienes a ofrecer ofrenda, deja tu ofrenda ahí, hazte con bien para con tu hermano y cuando estés bien, cuando tu corazón esté bien con tu hermano, luego ven aquí a hacer ofrenda. ¿Es el hecho de que trajo los frutos de su huerto? ¿O es el hecho de que de una u otra manera vio que Abel también lo ama? Porque de hecho, todo el proceso acaba con la muerte de Abel. ¿Te has preguntado eso? O sea, ¿vale? A mí no me ha aceptado el sacrificio, pero ¿por qué tengo yo que matar a Abel? Porque hay algo en contra del hermano. ¿Por qué? Porque el hermano está compartiendo el amor de Dios. Tiene parte del amor de Dios para él y parte para Caín. Caín es algo que eso no lo aguanta. Le dice, además, el pecado está detrás de tu puerta, pero lo puedes conquistar. ¿A qué pecado se refiere? ¿Al pecado de traer verduras como ofrenda? ¿Cuál es el pecado que ha cometido Caín? ¿Qué es lo que está en el corazón de Caín? Lo vemos versículos más tarde cuando mata a su hermano. Y antes de matar con premeditación y alevosía, tú ya te has hecho la película aquí dentro. Ya el pecado está aquí dentro. ¿Por qué mata a Abel? Porque Abel fue aceptado. ¿Y él por qué no fue aceptado? ¿Porque trajo verduras? No. Porque le entra el celo, le entra la envidia, le entra el hecho de que si Dios le ama a Abel, no me ama a mí. Entonces, para que Dios vuelva a poner su atención directa sobre mí, yo tengo que quitar la competición. Yo no puedo tener a nadie compitiendo conmigo por la atención del amor de Dios o por la atención del amor de los padres. Ahora va a resultar que una persona que es el hermano de Caín, no tiene ni casi nombre propio entre los suyos, es el hermano de Caín. Ahora resulta que alguien que huele a caca también es aceptado. No puede ser. ¿Por qué no es aceptado el suyo? Porque si tienes algo en contra de tu hermano, no importa que mates a media vaca, que mates a corderos y mates a todos los sacrificios que tú quieras matar, si tienes algo en contra de tu hermano. ¿Por qué? Porque Dios le ama a tu hermano también. Entonces, si nosotros solo miramos el acto del crimen, el acto del asesinato de Caín hacia Abel, no estamos viendo cuál es la inseguridad de Caín que le mueve a hacer ello.
Un asesinato no empieza en un asesinato. Un asesinato empieza por algo. Cuando un hombre mata a otro hombre y a su mujer porque los ha encontrado teniendo relaciones íntimas y se ha dado cuenta que le han puesto los cuernos, hay algo que ocurre dentro de ese hombre que se convierte en homicida que le mueve a matar a alguien. Hay una inseguridad que se activa, un montón de interruptores dentro que se activan y eso es lo que le mueve a matar a la mujer adúltera y a su amante. Fijaros que Abraham no vivió siempre con el nombre de Abraham, vivió con el nombre de Abraham. Y Abraham significa padre exaltado, una persona que no puede tener hijos. Y se le llama padre exaltado. ¿Cómo te llamas? Oh, perdona, ¿cómo era tu nombre? No lo digas muy alto, porque significa padre ensaltado. Padre ensaltado. Yo suelo ir a los supermercados y siempre antes de entrar voy mirando a ver a qué cajero o cajera voy a ir para hacer un poquitito de conversación con ellos. Y todos ellos tienen el nombre aquí. Y normalmente ya me fijo cuál es su nombre, luego me meto en el supermercado y en Google, si no conozco el significado del nombre, en Google busco el nombre. En la gran mayoría de las veces son nombres que están en Google. Y di una vez con una chica y yo siempre tengo la misma, una de mis líneas es hola, y les llamo por nombre, hola Laura, hola tal, etcétera, ¿no? Se les olvida que tienen el nombre aquí puesto, entonces te miran como, oh, te conozco, y hablar a una persona por su nombre ya te acerca más a esa persona. Entonces, este era un nombre que nunca había escuchado. Entonces, como no, y le digo, ¿qué significa tu nombre? No sé. ¿No sabes? No, yo me llamo Oscar, significa la lanza de Dios, etcétera, etcétera. ¿Qué significa tu nombre? Le hice la pregunta opuesta, la pregunta equivocada, porque casi todas las personas, no todas, pero casi todas las personas de una u otra manera saben lo que significa su nombre o saben de dónde viene o dónde procede su nombre. Igual no saben exactamente el significado, pero saben que o que es un nombre bíblico o que es un nombre vikingo o lo que sea. Casi todas las personas. Esta chica lo habría chequeado y su nombre significaba colon o intestino. Era un nombre isleño, colon o intestino. Entonces no me lo quería decir porque asociaba su nombre a un colon o el intestino. Y la manera en la cual yo voy y digo, mi nombre significa la lanza de Dios, fue muy diferente a la manera... ¿Cómo? ¿Qué era lo que significaba? Colon. Porque estaba escondiendo algo, porque de repente su concepto de valía está asociado con el significado de su nombre. Hay ciertos nombres que dicen, qué cruel los padres, qué cruel, como no te das cuenta que ese niño va a ir por el colegio, que va a tener que pasar los 12 años en el colegio. ¿Cómo le pones ese nombre al niño? ¿Sí o no? Muchas veces lo hemos pensado, ¿no? Tú sabes que el nombre de Lucifer es un nombre bonito. Un nombre significa el lucero de la mañana. Pero a ningún padre se le ocurriría poner a su hijo Lucifer. El nombre es bonito, porque está asociado a. ¿Cuántos de vosotros habéis estado poniendo que en su día tuvisteis que elegir el nombre para vuestros hijos y vuestra esposa o vuestro esposo dice, ¿qué te parece el nombre tal y tal? Y te da un nombre y te dice, no, ese nombre no. No, ese nombre no. Y yo, ¿por qué? Ese es un nombre bonito. El nombre será bonito, ese nombre no. ¿Por qué? Porque esa es la chica que me pegaba en el colegio. O tienes una asociación con ese nombre y no, ese nombre no. Ese nombre no lo voy a llamar a mi hijo porque tienes ya una asociación con ese nombre. Abraham lleva su nombre y es un nombre hasta que tiene a Ismael, no a Isaac, hasta que tiene a Ismael, no empieza, digamos, a sacar un poco pecho porque significa padre exaltado. Nosotros, no sé si sabéis, pero en Génesis 25, cuando se muere Sara, Abraham toma a otra mujer que se llama Ketura y tiene otros tantos hijos.
tiene otros tantos, y que siempre hablamos Abraham con Sará, y luego la esclava egipcia donde nació Ismael, etc. Sí, y Ketura, y concubinas. Leerlo cuando tengáis tiempo en Génesis 25, los primeros versículos. Y los hijos de Ketura y los hijos de todas sus concubinas. ¿Cuántos de ustedes sabían que Abraham tuvo concubinas? Más que Ketura, más que la egipcia. Concubinas. ¿Por qué? Porque tiene que vivir por el nombre. Y hasta que no vivió por el nombre, era un nombre de vergüenza, Padre exaltado. Fijaros que si venís al Génesis 37, Génesis 37, y miramos en el versículo 19, nos cuenta la historia de José con sus hermanos. En el versículo 19, déjenme mirar, sí, versículo 19, están todos sus hermanos, que entre ellos no se llevan todos bien, pero todos tienen una meta común. Y cuando ven venir a José, que es el que está recibiendo más atención del Padre, el foco del Padre, el amor del Padre, la atención del Padre, el Padre solo habla de José. Entonces crea en el resto un grado de envidia, y fijaros, le dijeron y dijeron el uno al otro, cuando lo ven venir: he aquí viene el soñador, pero lo dicen con sarna. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derramaréis sangre echándolo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. O sea, uno de los hermanos, el hermano mayor, está tratando de ver cómo convence a los otros 10 de no matar a su propio hermano. ¿Pero por qué? Porque tenían envidia. Si nosotros solo vemos la envidia como el motor que inicia el proceso en el cual él es tirado en esta cisterna, él es luego vendido a sus primos, los ismaelitas, precisamente, etcétera. Si vemos la envidia como motor, estamos viendo dos pasos más de cuál es el motor original de estas acciones. El motor original de estas acciones no es la envidia. La envidia es aquello que tú ves, aquello que se te está proyectando, aquello que cuando lo lees es evidente que es la envidia, pero no es la envidia lo que en realidad está detrás de las acciones. Es la inseguridad. Son inseguros. Son inseguros de que su padre no les ama a ellos. Son inseguros de que si él triunfa, les hace a ellos perdedores. Son inseguros de que si él se convierte en una persona alta en el gobierno, o él se convierte en un profeta, o él se convierte en un soñador cuyos sueños vienen a ser realidad, etcétera, y es alabado ya no solo por su padre, sino por su madre, por el resto del pueblo, etcétera, eso les hace a ellos perdedores. Entonces, no es envidia, es inseguridad. La envidia viene después. O la envidia lo que hace es toca las inseguridades del corazón humano. José es vendido no por envidia. José es vendido por las inseguridades de sus hermanos, que se sentían menos amados o menos exitosos que este joven, que a su corta edad tenía la labia, tenía el carisma, tenía todas esas cosas. Se convirtieron ellos en hermanos de José. A José no se nos olvida el nombre, y tal vez no se nos olvida Rubén y Judá, etcétera, pero nos cuesta saber cada uno. ¿Quiénes son esos? Esos son los hijos de Lía o los hermanos de José. Es la inseguridad lo que lo mueve. Fijaros que en
en Primera de Samuel, en los primeros capítulos de Samuel hablan del nacimiento de Samuel. Y la mamá de Samuel va al templo a orar por un hijo porque se siente no amada. Y si tiene un hijo, entonces va a ser más amada, más respetada, no solo por su esposo, sino también por la ciudadanía de allá donde viva. Su esposo tenía 2 mujeres. Para aquellos que estén contemplando tener 2 mujeres, en ninguna historia de la Biblia, tener más de 2 suegras es una buena cosa. En ninguna historia en la Biblia. ¿Okay? Entonces, ella tiene una inseguridad. Si yo no tengo hijo, mi esposo me va a amar menos, aunque no era la realidad. El texto nos dice que su esposo la amaba, pero no la realidad, pero eso es como ella lo está interpretando. Y hace juramento de tal manera que ese hijo lo entrega, porque es el pacto. Si me das hijo, te lo entrego para tu servicio. Y todo basado en una inseguridad, porque la otra mujer tenía hijos, ella no tenía hijos, significa que es menos mujer. Soy menos mujer porque yo no tengo hijos y la otra sí. De hecho, en la cultura bíblica, una mujer sin hijos era menos mujer. Una mujer que tenga criaturas, pero que sean mujeres, que sean niñas, es menos mujer que una mujer que tenga varón. Entonces, ¿cuál es la valía de esa persona? La valía de esa persona va a ser a través de tener hijos. Porque cuando yo tenga hijos, entonces voy a valer más. Si yo no tengo hijos, yo no valgo. Fijaros, vamos a leer ahora en Primera de Samuel 18. Primera de Samuel 18, un detallito de la historia del rey Saúl y el que era en ese tiempo todavía no rey, sino un joven que estaba creciendo en popularidad. En el capítulo 18 de Primera de Samuel, si vemos en el versículo 26, dice: cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey, y antes que antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos. Para el que no sepa lo que es los prepucios de ellos, ya se lo puedes imaginar. Así como los indios en Norteamérica cortaban las cabelleras, los judíos a los incircuncisos les traían los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Espero que ningún futuro pretendiente de mis hijas me traiga esto como ofrenda. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba también, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Y Saúl es cuando empieza a querer matar a David. ¿Por qué? ¿Cuál es el crimen de David? Uno puede decir la envidia. La envidia es lo que mueve a Saúl. No, es la inseguridad. La envidia es precisamente un reflejo, una proyección de que Saúl es muy inseguro. Entonces, para proteger, para que el mundo no pueda ver, nadie pueda ver cuán inseguro es, tiene que aparentar fuerte. ¿Y cómo aparenta fuerte? Pues voy a matar. Y cuando tú te llenas de violencia para matar a otra persona, la proyección que estás proyectando inicialmente daría la impresión que es de violencia, pero no es de violencia, es de inseguridad.
Saúl está proyectando sus inseguridades. Le van a amar a él más que a mí. Le quieren a él más que a mí. Entonces, mi valía está basada en cuánto me quieren. Mi valía está basada en cuánto me alaban. Mi valía está basada en cuánto reconocen las obras que yo hago. Mi valía está basada en cuántos likes tengo en un comentario de Facebook que comparta. Mi valía está basada en... Tú sabes que hay gente que se ha suicidado porque han puesto una foto en Instagram y nadie la ha hecho con el dedo para arriba. Y todos los días han mirado y nadie ha compartido su foto, nadie la ha puesto para arriba, etcétera, y se ha quitado la vida. Porque no la han hecho así con el dedo para arriba en una foto de Instagram. ¿Por qué? Porque eso significa que no me aman. Eso significa que no tengo valía. Y como no tengo valía y no me aman, ¿para qué seguir viviendo? Fijaros que en Daniel 6, solo estamos mostrando solo estamos cogiendo unas muestras. Está alrededor de todas las escrituras, que es una revelación del comportamiento humano, del por qué el ser humano hace ciertas cosas. En Daniel capítulo 6 tenemos a Daniel que ya ha servido el rey Nabucodonosor, ha servido en Babilonia y ahora está sirviendo a los persas. Y no solo eso, sino que de todos le pone el rey Darío como gobernador, como uno de los 3 mayores gobernadores y uno de los 3 los más preferidos. Pero eso no significa que no tenga otros gobernadores y otros consejeros. Fijaros que en el capítulo 6, versículo 1, pareció bien a Darío, este es el rey de los medos, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos, sobre estos 120, 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de estos 3. ¿A quiénes estos sátrapas o consejeros o gobernadores menores diesen cuenta? Tenían que rendir cuentas a Daniel para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban, ahora ya los otros 2 se juntaron, los otros 2 se juntaron con los otros 120 y dicen, un momentito, hasta aquí llegamos. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Trataron de acabar con su vida. Planearon, conspiraron en contra de Daniel. ¿Por qué? ¿Por envidia? No, por inseguridad. La manifestación de la violencia contra Daniel en estos momentos no es por envidia. La envidia es uno de los aspectos que nosotros podemos ver que afloran en ese mecanismo, pero el motor principal es que el rey le ama a él, el rey le escucha a él. Daniel dice algo y el rey lo aplaude. Yo digo algo y el rey dice, vale, y se come una uva, como que me ha ignorado completamente, porque si el rey pone atención en mí, yo valgo más, pero si el rey no pone atención en mí, yo valgo menos. Entonces, reaccionamos a esa inseguridad proyectándola en diferentes camisas. La camisa de la envidia, la camisa de la violencia, la camisa de... Ya veremos según vamos avanzando. Fijaros en Nehemías, cómo en Nehemías acaba su libro. En el capítulo 13 de Nehemías, es una persona que ha hecho una obra increíble. Ha hecho una obra increíble. Ha sido capaz de reconstruir Jerusalén después de décadas y décadas de exilio. La gente dice 70 años. No, 70 años
pero la gente que trae no los está trayendo del reino de Babilonia, lo está trayendo del reino de Medo-Persia. O sea, son muchísimos más de 70 años. O sea, de hecho, Nehemías nunca ha estado en Jerusalén en sí, eh, porque ya lleva varias generaciones en la zona de Babilonia, ahora regida por los medos y los persas. Pero si vosotros leéis en Nehemías, el último capítulo de Nehemías, te está contando todo lo que él hizo. Hice esto, hice lo otro, hice lo otro, y le hice lo otro. Y en los últimos versículos 29, 30 y 31, no solo lo que hice yo, sino lo que hizo los otros, lo mal que hicieron los otros, todo lo mal que hicieron los otros, fíjate lo mal que hicieron los otros, pero fíjate lo bien que hice yo. Este es Nehemías y dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminaban el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas, acuérdate de ellos que estaban contaminando todo. Los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y los levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Y acaba el libro diciendo, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Cuando tú lees esto, tú no estás leyendo a una persona que de una u otra manera es ensalzada. Y uno dice, es un poquito egocentrista ahí, ¿no? Como, mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esta necesidad Nehemías? ¿Cuál es el motor que mueve las diferentes proyecciones de ese motor a nuestra vista? Es una inseguridad. Yo te tengo que poner a ti abajo, acuérdate de Raúl, lo malo que hizo, acuérdate de Nicoleta, lo malo que hizo aquí, porque fíjate ella cómo es, y hace esta cosa, y acuérdate de Verónica, y acuérdate de Claudia, acuérdate de esa gente, no se te olvide de Loli, y anda, acuérdate de lo malo que ellas, pero no se te olvide que yo hice esto, y que hice esto, y que hice esto, y que hice esto, y que hice esto. Lo que yo estoy haciendo a vista del público daría la impresión que yo estoy por encima del resto. Pero sabes, en realidad, cuando nosotros aprendemos a leer, nos damos cuenta que, ¡ay, pobre Nehemías! ¡Qué inseguro! Tan mayor ya como era. Y cuán inseguro estaba de que Dios le amaba. De que no tenía que presentar el currículum de todas sus obras para ser amado por Dios. Fijaros, vamos a Lucas, como digo, estos simplemente son unas muestras. Si vamos a Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. A ver. Y vamos a leer del 24 al 30. Del 24 al 30. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Resulta que entre los discípulos, incluso lo vemos en otros los evangelios, prácticamente casi hasta el final, se avanzan hacia adelante o se retrasan para atrás y dejan a Jesús avanzar más para hablar entre ellos quién debería ser el primer comandante, el subcomandante, el sargento, etcétera. ¿Cuál debería ser la orden en el reino que Jesús iba a establecer ahí en Jerusalén, tal y como ellos lo veían en ese momento? Habían estado todo ese tiempo con Jesús y aún y todo estaban, mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí. Tan es así
que la madre de dos de ellos le va a Jesús y le dice, oye, estaría bien que tal vez que mi hijo estuviera a un lado y mi otro hijo al otro lado. Jesús dice, no, no sabe lo que me está pidiendo, señora. Porque a un lado va a estar un ladrón y al otro lado va a estar el otro. No, no sé si sabe usted lo que me está pidiendo. Hasta la mamá. ¿Por qué? Porque si la mamá tiene a dos hijos como generales en el reino de Jesús, ya no solo son los hijos, sino ahora es la mamá de. Ahora es la mamá de. Qué bonito. O sea, mi valía ahora va a depender de que mis hijos, claro, o sea, tienes 12, pon a mis hijos al principio, porque si no pones a mis hijos al principio, significa que va a haber otras madres que valen más que yo. ¿Por qué? Porque la valía está representada de acuerdo a cuánto soy, o la percepción, cuánto soy apreciado o querido. Por ello, la mamá de Juan y Santiago va y presenta la carta de recomendación para que sus hijos. Por eso se están peleando Pedro, Santiago, Juan, etc. Por eso se están peleando por ellos. ¿Por qué? Porque tienen una inseguridad tremenda. Una inseguridad tremenda. Fijaros, si vais al capítulo 7 del mismo libro de Lucas, el capítulo 7 del mismo capítulo del mismo libro de Lucas, vamos a coger un par de referencias de Lucas. En el capítulo 7, el versículo 39, vamos a coger la historia desde el 36. Aquí se llama Simón el fariseo. Simón el fariseo, en otros los evangelios le llaman Simón el leproso. Cuenta la misma historia, pero no se refiere a él como Simón el fariseo, sino como Simón el leproso. Lo que significa que de una u otra manera no era leproso ahí, de una u otra manera había sido sanado, porque si fuera el leproso no iba a hacer una fiesta en su casa, nadie iba a ir. De una u otra manera había sido sanado. Jesús le había sanado, le había limpiado de la lepra y él trae a Jesús a la casa. Sabemos en otros dos evangelios que no solo trae a Jesús, ¿sabes a quién trae también? Al Lázaro resucitado. Al Lázaro resucitado. ¿Por qué el Lázaro resucitado? Porque antiguamente o anteriormente no sabría ni quién era Lázaro. Y si lo sabía, a mí que me interesa traer a Lázaro aquí en mi casa. Pero ahora sí, porque ahora todo el mundo está hablando de ese que estaba muerto y ahora está resucitado. Ahora sí me interesa traerlo a mí a la casa. Me interesa porque de esa manera yo valgo más. Porque de esa manera yo me alzo más. Entonces decimos, se quiere alzar. Sí, pero ¿cuál es el motor del autoalzamiento? ¿Qué motiva a una persona de estar siempre ahí, el primero en la cámara con el perfil correcto? ¿Qué es lo que le motiva a una persona a hacer eso? Una muy, muy baja autoestima. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Jesús es popular y sabemos por otro evangelio que también trae a Lázaro. Le está rogando, ven aquí. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, sabemos que era la hermana de Lázaro, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, en la oscuridad de una vela, o la oscuridad que produce una vela, o una sombra que produce una vela, ahí está ella escondida. Y de esa manera, aún y todo, huelen el alabastro. Cuando a regar con lágrimas sus pies y comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Uno puede ver
esta historia y decir, ese hombre que se cree que está engrandado, se cree, como dicen los chilenos, se cree la muerte, o el hoyo del queque, eso dicen los chilenos, se cree el ombligo del mundo, se cree tal. Ese comentario, cuando das 2 pasitos para atrás, no te tiene que generar a ti, ahora que sabes del amor de Dios, no te tiene que generar a ti un rechazo como diciendo, esa persona, ¿cómo se cree? Se cree tan alto. No, tú tienes que mirar por detrás de esa cortina que esa persona ha puesto para esconder algo. ¿Qué esconde? Que es una persona muy insegura. Es una persona que no ha descubierto que su valía está en el hecho de que Dios lo ama. Y como no ha entrado en esa relación de amor y confianza de que es amado por el Altísimo, de que el universo entero le ama, que el Señor ha puesto su cariño y su ojo para con él, ahora que el Señor, que el Señor Jesucristo le esté dando atención a una ex prostituta, es demasiado para él. Porque yo soy fariseo, yo hago todas estas cosas. Ella no merece el amor, la atención, el cariño, etcétera. ¿Sabes quién? En otros los evangelios nos dice quién abre también la boca. Judas. O sea, en España dicen, éramos pocos y parió la suegra. O sea, éramos pocos y parió la suegra. O sea, el último que tenía que abrir la boca es el primero que abre la boca y dice, tendríamos que haber vendido ese perfume y dándoselo a los pobres. Él que robaba de la bolsa. Él que robaba de la bolsa es el primero que habla. ¿Sabes que Judas era un inseguro? Fijaros en Lucas 15. Cuando vas a Lucas 15, en la historia del hijo pródigo, tenemos al hijo mayor. Y fijaros cómo la historia nos la cuenta con referencia al hijo mayor. El hijo pródigo, que ha malgastado toda la herencia, que ha estado viviendo con los cerdos, regresa a la casa y es aceptado por su padre. Y su padre mira a todos, le pone un anillo en el dedo y le dice, este es mi hijo. ¿Okay? Lo tratáis como mi hijo porque es mi hijo, porque yo lo amo. Y su padre celebra ello. ¿Qué hace el hermano? Fijaros que es el hermano mayor. En la historia original que hemos visto, que se nos cuenta en Génesis 4, el hermano mayor sería ¿quién? Sería Caín. Y el hermano menor sería Abel. El que huele a caca es el hermano menor. Y el hermano mayor es el fiel, el que lleva la granja del padre, etc. Versículo 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Quiero que leáis esta historia y la filtréis por Caín y Abel, porque Caín no es rechazado por el tipo de sacrificio, sino por lo que hay en su corazón contra su hermano. Y llamando a uno de los criados, no se atreve ni a entrar en lo más normal es, wow, ¿qué pasa ahí? Tocas la puerta, abres la puerta, hey, ¿qué pasó? No. Desde fuera llama a uno uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano, el criado le dice, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Hay gente que dice, ¿quién es el más triste en la historia? Y hay gente que dice, el becerro es el más triste. De toda la historia, el becerro es el más triste. Entonces se enojó, ese hermano se enojó
y no quería entrar. Salió por tanto su padre y lo rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, no le llama hermano, este tu hijo, como Caín dice, ¿acaso yo soy el cuidador de mi hermano? Que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, el padre le recuerda que es tu hermano, chico, que no es mi hijo, es tu hermano, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido o estaba perdido y es hallado. El orgullo del hermano mayor es una camisa en la cual se viste una proyección. Uno puede decir, describe al hermano mayor. Podemos decir, es orgulloso, sí, está lleno de violencia verbal, porque está enojado. Está enojado. Este hombre prefiere que su hermano esté con los cerdos a que esté salvo en la casa del padre. O sea, fijaros la locura. Prefiere escuchar noticias que se ha muerto con los cerdos, que se ha desintegrado con los cerdos. Prefiere escuchar esa noticia a escuchar que ha vuelto a casa y ha sido restaurado como hermano y como hijo. Es una locura tremenda. Entonces podemos decir, envidia contra el hermano. Está enojado contra el padre porque el padre le está dando la atención al hermano cuando el hermano no merece la atención. Él sí merece la atención, el hermano no merece la atención. ¿Por qué? Porque el hermano se ha gastado el dinero en rameras, ha hecho lo que le ha dado la gana. Él no merece la atención de mi padre. Lo podemos decir que es orgulloso, que es falta de perdón, que tiene una violencia contra su hermano, aunque sea una violencia mental contra su hermano. Se lo lleva al campo y lo mata, ¿eh? Se lo lleva al campo al hermano y lo mata. Solo está esperando que el hermano le levante la voz o que el hermano le diga algo. Y ¿tú me vas a dar clases a mí? Y te lo mata. Le mata al prójimo. Por eso todavía está fuera. El padre va fuera. Pero si lo queremos definir en la raíz del problema, la raíz del problema no es el orgullo. La raíz del problema no es la violencia. La raíz del problema no es que esta persona sea un egocéntrico. La raíz del problema es que el hermano mayor es muy inseguro. Cree que el padre tiene un amor limitado, tan limitado, que si pone su atención sobre su hermano pequeño, a él no le va a tocar suficiente. El hermano mayor es inseguro. Fijaros, si vais a Juan 8. Si vais a Juan 8, nuevamente, enfatizo, estamos simplemente cogiendo muestras. Están en todos los lugares. Juan 8. En Juan 8, versículo 39, dice, vamos a coger el versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis, lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. A lo que los fariseos respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios.
Muchas personas no se dan cuenta que cuando dicen que nosotros no somos nacidos de fornicación, le están insultando a Jesús. Le están insultando. ¿Por qué? Porque ya han hecho ellos sus averiguaciones. ¿Quién es este? ¿Quién es este que viene de ahí de Nazaret? Es el hijo de una tal, María. ¿Y su padre? ¿Qué sabemos de su padre? Bueno, y entre comillas, carpintero. Su padre se supone que es José. Cuando Jesús está alrededor de Galilea y está sanando y está abrazándose con los desechos de la sociedad, las prostitutas, los recaudadores de impuestos, los leprosos, etcétera, etcétera, y está presentando las buenas nuevas de que Dios los ama, aquellos del pueblo dicen, ¿no es no es este el hijo del carpintero? O sea, no están diciendo un hecho. No están diciendo, ¿no es este el hijo del carpintero? No, no, no. Va con sarna. ¿No es este el hijo, ya sabéis la historia, del carpintero? ¿Ok? Que nos quisieron hacer pasar a todos aquí en el pueblo que era del hijo del carpintero. Y cuando le están diciendo aquí a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación, le están insultando. Tú sí. Tú eres hijo de fornicación. ¿Cómo de fornicación? Sí, del, entre comillas, carpintero. Cuando ellos defienden y atacan a Jesús hasta el punto de matarlo, hasta el punto de matarlo, no es porque nosotros definamos a esas personas que son violentos, que son intransigentes, que son arrogantes, que son personas fanáticas, que son personas que es su verdad, es su camino, o si no, te vas por la autopista a otro lugar. No, son personas inseguras. Son personas inseguras que cuando ven que una persona con polvo en sus pies, un Galileo, con una profesión humilde, resulta que empieza el pueblo a escucharle a él y ellos están ahí en la plaza escuchando lo que el pueblo dice de Jesús. Y según van pasando, ahí están los fariseos al lado de las calles o con la pared, con la espalda en la pared de las calles, y va pasando la gente hablando entre ellas. Nunca he escuchado palabras como este hombre de Galilea. Nunca he escuchado palabras. Claro, ellos dicen, ¿cómo que nunca han escuchado palabras de esa manera si nosotros predicamos todos los sábados? ¿Qué es eso de que nunca han escuchado cómo predica ese hombre? ¿Cómo que no? ¿Y nosotros? ¿Que lo hacemos todos los sábados? ¿Qué es eso de que nunca han escuchado con la autoridad que habla ese hombre? ¿Y nosotros? Fijaros, solo un capítulo más tarde, en la historia del hombre que nació ciego, si veis en el versículo 28 en adelante dice, y lo injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. O sea, tú eres el discípulo de un hombre, un carpintero de fornicación de Galilea. Ese eres tú. O sea, si tú te asocias con él, ese eres tú. Si eres discípulo de Jesús, ese eres tú. Esa es tu valía. Nosotros tenemos valía. ¿Quién nos da la valía? Moisés me da la valía. Entonces dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este tipo, a este elemento, a este sujeto, ni siquiera le dan el nombre, y saben el nombre perfectamente. Saben el nombre perfectamente, pero con referencia a este sujeto que viene de la fornicación, que no lo conoce nadie, que no ha estudiado en nuestros colegios, etc. No sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso. Esto es un ciego que ha recuperado la vista, dice, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Esto es increíble.
Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Este ciego será ciego, pero no tonto. Cuando está diciendo, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, les está citando a ellos. Porque ellos desde sus púlpitos dicen, el Señor no oye a los pecadores, el Señor no oye a los pecadores. Hay que leer la Biblia y las historias con el énfasis. No es, porque sabemos, no, él no está diciendo un hecho. El ciego no está diciendo que Dios no escucha a los pecadores. El ciego les está citando a ellos. Ciego sí, tonto no. Porque dice, qué curioso. Ustedes no saben dónde viene, a mí me ha quitado, a mí me ha dado la vista. Y ustedes saben, como lo sabe yo, porque lo escuchamos todo el rato, porque nos lo estáis recordando, que gente como nosotros no somos escuchados por Dios. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo algo que es verdad, está diciendo algo que los fariseos dicen, que Dios no escucha a los pecadores. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Eso es lo que vosotros decís. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Vosotros me queréis humillar a mí. Algo bueno tendré en mí que a mí Dios me ha sanado. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y los expulsaron. Lo echaron para afuera. ¿Tú nos vas a enseñar a nosotros que naciste en pecado? Uno puede decir, ok, están tratando de humillar al ciego. Ellos están aquí arriba y la violencia verbal indica que ellos tienen el poder. Indican que ellos tienen la autoridad y quieren de una u otra manera humillar al ciego. Tú has nacido en pecado y me vas a decir a mí. Si nosotros somos discípulos de Moisés, etc. Ok, ¿cuál es el motor que mueve esta escena? ¿Cuál es el motor que bajo las cubiertas de la autojustificación humana que mueve a una persona a expulsar a un ciego, a decirle que es pecador, que ha nacido en pecado, que tal, que tú? La inseguridad. Son inseguros. Son inseguros porque si Dios ama al ciego, si Dios ama al ciego que vive y depende de las limosnas de la gente, no puede mantener un trabajo, me refiero en esa época, no puede mantener un trabajo, no puede comprar una casa, no puede mantener una familia, no puede ni limpiarse y ser higiénico correctamente, etcétera, etcétera, etcétera. Depende de otros, es un inválido, depende de los otros, etcétera. No es rico, no tiene profesión, no tiene... Si Dios puede escuchar a ese, entonces, ¿qué estoy haciendo yo con todo? No es suficiente lo que estoy haciendo yo, tengo que hacer más todavía. Entonces, tengo que quitar a esa gente de en medio. Es por eso que Jesús es muerto. Es por eso que matan a Esteban. Cuando Esteban viene, que no ha pasado por sus escuelas, y ellos se tapan las orejas. Además, dice el texto en Hechos 7 que se tapan las orejas. La, no te quiero oír, na. Y lo echan fuera y lo apedrean. Esteban ve en ellos algo que muchos de nosotros no vemos. Nosotros vemos violencia, vemos unas personas malas, unas personas ariscas, unas personas orgullosas, una persona tal. Perdónales, Padre, no tienen ni idea de lo que hacen. Están proyectando sus inseguridades y en esa proyección me acaban de matar. En esa proyección me acaban de matar. Entonces vamos a ir por una pequeña lista improvisada de cuáles son las proyecciones de nuestras inseguridades que tienen la intención absurda, aunque en muchas ocasiones consiguen su meta a vista de todos, tienen la intención de
encubrir las inseguridades. Son proyecciones de esas inseguridades, pero no se proyectan como inseguridades, se proyectan disfrazadas o bajo diferentes camisas. El racismo es una proyección de la inseguridad. Cuando una persona ve a alguien que llega a su país y no se ve como ellos, no habla con el acento que ellos hablan, etcétera, se siente inseguro. Por eso las frases dentro del racismo nos van a conquistar el país, nos van a conquistar el país, van a quitar todas nuestras tradiciones, van a quitar todas las cosas que nosotros valoramos y que de una u otra manera nuestros estatus en esta sociedad va a ser rectificado. Por lo tanto, yo no sé cómo voy a acabar en la escala de valores cuando esta gente cambie esa escala de valores y yo puedo acabar en el fondo. Yo no puedo estar alfa. Un español racista dice, tanto sudaca por aquí, sudaca, sudamericano, es despectivo, tanto sudaca por aquí, tanto boliviano por aquí, tanto colombiano por aquí, tanto mexicano por aquí. Si salen más no dicen nada. Todos los alemanes que viven en Mallorca no dicen nada. ¿Sabes por qué no? Porque el español quiere asociarse con aquellos que tienen poder. Entonces, si el alemán tiene más poder que el boliviano, etc. Y es curioso porque a veces te pones a escuchar a los españoles, a algunos, no todos los españoles son racistas, ni muchísimo menos. Yo soy español y no me considero racista. ¿Okay? Pero me casé con una sudamericana. Pero escuchas a ciertos españoles y dicen, van a venir aquí, ¿a ellos quién los ha invitado aquí? ¿Quién los ha invitado acá para venir aquí, coger nuestros trabajos, utilizar nuestros recursos y establecerse aquí? Y traer sus costumbres, su manera de hablar, etcétera. Y yo digo, pues eso suena muy español. Eso suena muy español. Sobre todo desde el 1492. Desde el 1492, esto suena muy español. Porque no fueron los españoles ¿quién les invitaba a ellos allá? A llevar su idioma, a llevar sus costumbres, a usar los recursos en Sudamérica, en Centroamérica, en las Filipinas, etc. Lo que es tan absurdo como escucharlo de un inglés. Esta gente que viene de África, esta gente tal, vienen aquí, vienen con su idioma y quieren imponer sus idiomas y sus costumbres. Pues suena muy inglés para mí. Eso es lo que Inglaterra ha hecho en Canadá, en Australia, en India, en países de África, etc. ¿Pero qué es? ¿Es racismo? No, esa es la camisa en la cual la inseguridad se viste y se proyecta. Porque tenemos de una u otra manera esa inseguridad de que si esta persona que es diferente a mí, que hace las cosas diferentes a mí, que si esta persona también también es valiosa de una u otra manera en la sociedad, en el contexto de la sociedad, en el contexto en el cual vivimos, etcétera, entonces a mí me hacen menos valioso. Por alguna razón se nos ha metido en la cabeza que no hay suficiente amor en el mundo, que la tarta del amor no es suficientemente grande y que si la pizza tiene que ser cortada en más pedacitos, si esa pizza del amor tiene que ser cortada en más pedacitos, me voy a quedar sin pedazo. Entonces, yo no voy a comer de la pizza del amor si ahora invitamos a la misma mesa muchas más personas. Entonces, ese no, ¿por qué? Porque es negro. Ese no, ¿por qué? Porque es sudamericano. Ese no, ¿por qué? Porque es indio. Ese no, ¿por qué? Porque es gay. La homofobia es una inseguridad. Cuando eres homófobo, es porque eres inseguro. ¿Sabes? Hay un dicho que en España que dice, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Que se puede ampliar, dime de lo que no haces más que hablar, a quién no haces más que usar, y te diré de dónde estás cojeando. Yo voy a hacer una sugerencia a aquellos que de una u otra manera usan plataformas religiosas para hablar contra personas
que tienen, que son gays, homosexuales. Les voy a dar una recomendación. Cuanto más hablas en contra de ellos, no es que solo te estés mostrando como más homófobo. No, no, eso es simplemente la camisa en la cual estás mostrando tu inseguridad. ¿Inseguridad de qué? De tu propia masculinidad, chico. De tu propia masculinidad. Conozco una persona que desde el momento en el cual empezó a sospechar que su hijo menor podría ser gay, empezó a usar los púlpitos para hablar en contra de los gays. A día de hoy, el hijo todavía no ha salido públicamente que es gay. ¿Por qué está continuamente hablando en contra de los gays, hablando en contra de los gays, hablando en contra de los gays? ¿Qué inseguridad tiene en la casa? La de su hijo. Y claro, ¿qué va a pensar la gente de mi masculinidad si mi hijo es gay? ¿Os dais cuenta? Es una inseguridad la que está proyectando. Se cree que está proyectando justicia, se cree que está predicando moralidad, se cree que está predicando estándares. Y lo único que está haciendo es dando voz a sus inseguridades. Cuidado, mujeres, con aquellas personas que desde los púlpitos están predicando hay mujeres que vienen a la iglesia con la falda cortita como para tentar, etc. ¿Saben a quién? A él. A él le están tentando. A mí no. Yo no tengo problemas. Es a él. Por eso si cuando tú empiezas a mirar filtrándolo por qué están cubriendo o qué, todo acaba en el mismo lugar. La inseguridad del ser humano, que se cree no amado si tiene que compartir el amor. ¿Por qué creéis que hay tanta gente en el mundo religioso que se enfurece con la mera sugerencia de que Dios podría restaurar a todo el mundo, todo pecador? ¿Por qué creéis que se enfurecen? O sea, una cosa es, bueno, yo no creo eso, yo creo que va a ser solo un grupo lo que se va a salvar, pero no creo eso. Está bien, pero es que el enfurecerte al respecto, el atacar al respecto, el enojarte como el hijo mayor que se enoja, ¿por qué crees? No, no lo toméis a mal. Si sufrís algún tipo de ese tipo de comentarios o otro tipo de actitudes en contra de vosotros, no lo tomáis a mal. Los podéis ver cuán inseguros están. Están alzando porque están inseguros, porque no han conocido el amor de Dios, porque creen que la pizza del amor que el Padre tiene para la humanidad no es suficientemente grande. Entonces, no puede ser que yo haciendo todo lo que estoy haciendo. ¿Y por qué estás haciendo todo lo que estás haciendo? Fíjate que es la lista del hijo mayor, que dice, y trabajé partido, y siempre te he servido, etcétera, etcétera. Estoy haciendo todas estas cosas. Otros dicen, he trabajado en el viñedo con el calor del día, etcétera, 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 etcétera. No puede ser que le des el mismo denario a todo el mundo. No puede ser. ¿Por qué? Porque estabas trabajando por el amor de Dios, no descansando en su amor. ¿Tú trabajas por el amor de Dios o descansas en el amor de Dios? Porque si tú sabes que Dios es amor, pero en una fuente y una dimensión infinita, tú no tienes que empujar a tu hermano a un lado y decir, mírame a mí, mira que saqué demonios, mírame que prediqué, mírame que hice esto, mira que guardé todos tus mandamientos, mírame a mí. No le mires a él, porque no le vas a salvar a él. Porque si le salvas a él también, que es un drogadicto, igual a mí no me llega lo mismo.
Eso es una falta de entendimiento de lo que se llama el amor agape de Dios, incondicional. En la clínica online que tenemos un apartado de consejería y ahí hacemos consejería matrimonial, hacemos consejería para adolescentes, consejería de pareja, etc. Os puedo garantizar que en la gran mayoría de los temas que se presentan en las citas, podemos identificar cuando vas quitando las capitas, vas quitando las capas, las proyecciones que van escondiendo algo. ¿Sabes lo que? La inseguridad. Decimos, el pecado original de Lucifer fue el orgullo. No. ¿Por qué alguien tiene que tener la sensación o la necesidad de ensalzarse? ¿Cuál es la necesidad de ensalzarse? ¿A qué viene? A una inseguridad. A una inseguridad. El hecho de que me amará a mí, ¿soy suficiente bueno como para que me ame? Ya la pregunta en sí ya implica que tenemos un concepto equivocado de Dios. Porque Dios nos ama. Entonces, todas esas reacciones que vemos de una u otra manera, si yo tengo una idea, si yo recuerdo, por ejemplo, uno de mis tíos me regaló un trampolín, un mini trampolín, pero muy bueno de Estados Unidos. Me lo pagó como regalo de cumpleaños y bastante costoso. En ese momento era de los mejores trampolines, en ese momento. Y la persona que vendía estos trampolines, un americano, los vendía muy bien además, tenía unos programas de ejercicios muy buenos, etcétera, etcétera. Luego llegaron los alemanes y los alemanes llegaron con otro trampolín que es 3 veces mejor. Es 3 veces mejor. El alemán no lo tengo yo, pero es 3 veces mejor, porque lo tiene un amigo y es 3 veces mejor, mínimo. Era curioso cómo los vídeos y la actitud de aquel americano empezaron a cambiar. Se volvió más crítico, empezó a decir los otros trampolines todos son malos, todos son malos. Y hay ahora unos trampolines con unos sistemas de cuerdas bungee que son todavía peores, porque es peor para tu tobillo, etcétera. Claro, ya sabía cuáles eran los alemanes, que estaban usando unas cuerdas bungee y son mucho peores, etcétera, etcétera. Uy, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a ese hombre que estaba tan tranquilo cuando era el número uno? Cuando no había trampolín que se le acercara. Pero de repente hubo otra luz alrededor, otro trampolín mejor que el suyo, y era mejor que el suyo, y de repente era todo tirar basura contra este trampolín alemán, y con el resto, y con el trampolín alemán, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Inseguridad. Fijaros que de una u otra manera, el ser humano tiene por diseño una respuesta o unos mecanismos al amor. Sin embargo, el ser humano no tiene unas experiencias que activen esos mecanismos. ¿Me entendisteis lo que quise decir? El ser humano tiene mecanismos innatos en él para responder al amor. Sin embargo, las experiencias de ese ser humano no son experiencias que conecte con esos mecanismos. No, ni en el hogar, ni en el colegio, ni en el trabajo, ni en la sociedad. Tenemos mecanismos que nos hagan, que nos den respuesta o que nos llene ese vacío, ese amor. De una u otra manera, interpretamos que si mi mamá le da cariño a mi hermano, me ama menos a mí. Hasta lo tenemos en la cultura popular entre los mismos padres con la preguntita, ¿a quién amas más? ¿A papá o a mamá? Es la pregunta clásica de la inseguridad.
Mi abuela, mi abuela Marina, encantadora todo el año, pero una vez al año, por solo 2 semanas, ella vivía en el pueblo nuestro, nosotros pasábamos por los miércoles comíamos en su casa, los viernes comíamos en su casa, mi hermano y yo. Entrábamos en su casa, teníamos la llave de su casa, siempre de una u otra manera nos iba a buscar al colegio, nos daba la merienda, todo el año, 2 semanas al año, 2 semanas al año íbamos a los abuelos o los padres de mi papá. 2 semanas al año, que no vivían en el pueblo, 2 semanas al año. Y ya la preguntita con la que nos íbamos de mi abuela. ¿A quién quieres más? ¿A la abuela Marina o a los otros? Has tenido todo el año con nosotros y todavía, de una u otra manera, 2 semanas le hacía insegura de que sus nietos pudieran también amar a los otros abuelos. O sea, como os digo, no tenemos mecanismos alrededor de nosotros que activen los mecanismos innatos diseñados para responder por el amor. Es una competición de amor, es un ganarse amor. Porque tú amas a, amas a esa persona porque te cae bien y porque hace lo bueno, pero la otra persona que lo ves en la calle, etcétera, es más difícil amarlo. Por una persona justa tú darías tu vida, pero oye, por una persona injusta, uff. ¿Por qué? Porque no hemos entendido. Porque seguimos todavía como un niño que tiene un hermano y se cree que los papás no tienen amor suficiente para los dos. La inseguridad del ser humano está basada en una falta de amor. Y de ahí se proyecta la violencia, y de ahí se proyecta el racismo, y de ahí se proyecta la homofobia, y de ahí se proyecta la crítica, y de ahí se proyecta el crimen verbal y la violencia verbal, la violencia física. De ahí se proyecta el adulterio. El adulterio, claro. Un hombre que está casado con una mujer y luego se va con otra, y 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 se va con otra. ¿Es un adúltero? Sí. Y muy inseguro. ¿Cómo inseguro? Fíjate, si ha ido con 20 mujeres. Es el Casanova. Es el Casanova. Habla, tiene una labia, las convence, etcétera. Si es muy seguro de sí mismo, muy seguro de sí mismo, no ha dejado la teta de la mamá. No ha dejado la teta de la mamá porque tiene que ir con una mujer, con otra mujer, con otra mujer, con otra mujer, con otra mujer. A ver quién la ama, quién le ama. A ver quién le ama. Es inseguridad. Fijaros, el adulterio es una proyección de una persona súper insegura. Súper insegura. Con eso no estamos diciendo, mujeres, si te han puesto los cuernos, ay, pobrecito, es inseguro, ¿no? Pobrecito, es inseguro. Ahora coge la maleta y vete a vivir con tu madre. ¿Ok? Okay. Que te dé ella la seguridad. ¿Ok? Pero incluso el adulterio es una proyección de inseguridad, de sentirse querido, de sentirse amado, de sentirse importante. Es que cuando estoy con la otra, me hace sentir que sí valgo y me hace sentir que me respeta, no como en la casa, que en la casa nadie me respeta. Es inseguridad. Somos unos críos. Después de este mensaje, después de este estudio, espero que entendáis que cuando muchas veces he dicho, oye, Oscar, ¿y si te critican y gente te manda mensajes y te critican y hacen esto, lo que sea, tal? Una vez, fijaros, ¿alguna vez habéis escuchado que uno de los miedos más terroríficos de la humanidad, a veces incluso por delante muchas personas de la muerte misma, es hablar en público? ¿Habéis escuchado alguna vez eso? Hay gente que prefiere morir a hablar en público. ¿Okay? Y una de las técnicas que hacen es decir, imagínate la audiencia desnuda. Imagínate la audiencia desnuda y de esa manera hablas, ¿no? Es una de esas técnicas. Cada vez que una persona te ataca, cada vez
que una persona te critica, cada vez que una persona te dice que no vales nada, cada vez que una persona te dice que eres basura, que eres un insensato, cada vez que la persona te está tirando todos los ladrillos que puede encima. No te voy a decir que te imagines a esa persona desnuda, por lo menos no físicamente, pero sí desnuda de todas esas proyecciones. Desnúdala a esa persona de todas esas proyecciones. No, pero es que me está haciendo daño. No, es que es inseguro. Es que no ha descubierto el amor de Dios. Entonces, yo soy capaz de filtrar a día de hoy todas las críticas malintencionadas, las críticas que sean para crecer, hay que tomarlas todas, porque no podemos ser ignorantes, tenemos que seguir creciendo y entendiendo que nosotros no tenemos, toda la verdad, ni mucho menos. De hecho, escucha a aquel que te dice que está buscando la verdad y desconfía de aquel que te dice que la ha encontrado. Entonces tenemos que seguir creciendo. La crítica constructiva es constructiva y tenemos que usarla. Y tenemos que además darle la bienvenida cuando viene. Es la crítica maliciosa, la acusación mezclada con racismo, con xenofobia, con homofobia, con poner el dedo por abajo, mezclada con fariseísmo. Todas esas críticas son simplemente camisas que tratan de vestir la inseguridad de aquel que te las envía. Quítale la camisa y verás que lo que esa persona necesita es tu amor manifestado. Que esa persona no ha encontrado el amor y está tratando de una u otra manera quitarte de en medio porque todavía está en ese aspecto competitivo de que tiene que competir por el amor de Dios. Cuando el amor de Dios es para él y es para ti. Cuando entiendes eso, es muy, muy fácil. Os digo, es muy, muy fácil. Hay gente que me manda y me dice, me están criticando aquí, me están diciendo aquí, esta persona me ha acusado de esto, me ha acusado de lo otro. Quítale las camisas donde esa inseguridad está siendo proyectada. Quítale la camisa, desnúdala y te darás cuenta que hay una empatía que nace en ti para con esa persona. Por muy violenta que se haya convertido en contra tuyo, siempre vas a poder ver esa inseguridad y esa necesidad. Y acabar como acabó Esteban. Perdónales, Padre, no saben lo que hacen. No están sabiendo lo que hacen. Espero que haya sido de bendición y ayuda este estudio. Vamos a cerrar ahora en oración. Y os doy muchas gracias por estar ahí en el día de hoy. Muchísimas gracias, Padre. Porque tú no solo tienes una pizza, tienes una pizzería de amor. Una pizzería que saca pizzas y pizzas y pizzas y pizzas para alimentar al mundo. El maná del mundo que llena el corazón y la sed humana. Y te damos las gracias, Señor, que no tenemos que pelearnos contra nuestros hermanos para ganar tu atención y tu amor, sino que podemos regocijarnos con nuestros hermanos, porque ese amor tiene fondo infinito. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.